Y aprovecho y hago esta reflexión. Una buena parte de la oposición en bloque ha anunciado que va a participar en las elecciones. Muy bien, bienvenido. Se están dando garantías extraordinarias y especiales para la participación de todos los sectores sociales y políticos. Bienvenido. Vamos al juego electoral y que gane el que tiene que ganar. Y listo. Hay un grupúsculo del llamado G4 arrodillado a las órdenes de James Story, al Julio Borges, al Guaidó. Las órdenes se las da James Story desde Bogotá. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Sometidos y arrodillados a las órdenes políticas de un gobierno extranjero. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, un saludo a todos nuestros oyentes que desde sus casas miran nuestros videos, un saludo para Juan Ortiz y un saludo para María Aranaga. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Ponga mucha atención, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, aseguró que el organismo no ha recibido una solicitud formal por parte de la dictadura venezolana para enviar una misión de observación a las elecciones municipales y regionales de Venezuela previstas para el 21 de noviembre. Y todo para brindar asistencia electoral. Generalmente necesitamos algún tipo de mandato legislativo, pero no tengo conocimiento de ninguna solicitud reciente, ha señalado Dujarric durante una conferencia de prensa. Así, la ONU confirmó que desde Venezuela no se ha solicitado la presencia de observadores de Naciones Unidas como se había ocurrido anteriormente para otros comicios en el pasado. Quieren garantías electorales y piden que no vengan observadores. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanta contradicción, tanta locura? Yo digo, como jefe de Estado, como firmante del acuerdo de garantías electorales, yo quiero que el secretario general de Naciones Unidas envíe una poderosa comisión de observación electoral y seguiré haciendo gestiones para que eso corone exitosamente. Las palabras de Dujarric se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y la Unión Europea respecto a una misión de observación electoral prevista desde Europa, criticada por el mismo Consejo Nacional Electoral venezolano y la propia Asamblea del país. En declaraciones en un desayuno informativo, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, aseguró que enviando observadores no se está legitimando al régimen de Maduro, sino que lo que se legitimará o no serán los resultados de dichos comicios, y apuntó que Venezuela no es precisamente el país más democrático del mundo. Estas palabras levantaron las críticas del chavismo, que, representado por el presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, advirtió a la misión de observadores que si no iban a cumplir los estándares de Naciones Unidas, que lo mejor sería que no acudiesen al país suramericano. Señor Borrell, así no es, si es así que mejor no vengan. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, que mejor no vengan. Eso fue lo que afirmó Jorge Rodríguez tras participar en el simulacro nacional electoral organizado por el CNE. In Venezuela there is a possible political opening. I am sending a technical assessment mission to help to consider whether the conditions to allow to send an observation mission for the elections in November are met. What I am doing is just to send a technical mission to assess if the conditions could be met in order to send an observation mission. Borrell la regó, porque hay un convenio firmado entre el Poder Electoral de Venezuela y la misión de observación de la Unión Europea. Y ese convenio está basado estrictamente en los estándares de las Naciones Unidas para la observación electoral. Y el primer párrafo de todo convenio de observación electoral establece que no puede la misión de observación electoral inmiscuirse en los asuntos que le corresponden solamente a los habitantes de ese país. Él no es árbitro electoral, ni la Unión Europea es árbitro electoral de Venezuela. El árbitro electoral de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, y así está taxativamente establecido en ese convenio. Si así viene, si esa es la intención que traen de violar el convenio que ellos mismos firmaron, mejor que no vengan.
Por otra parte, Rodríguez subrayó que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. Ese sistema es confiable, no se pueden manipular los resultados y podemos dar ejemplo al mundo de cómo se pueden hacer unas elecciones. Pero eso no es lo que pasó en el 2018 con las elecciones fraudulentas de presidencia. Después de la polémica, los 27 insistieron a comienzos de esa semana en que la misión será imparcial, objetiva e independiente, y expresaron que de ninguna manera la intención del bloque europeo pasa por interferir en el proceso electoral. La Unión Europea envió una misión de observación electoral en respuesta a la invitación del CNE. Solo puedo recordar que la misión respeta íntegramente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia. La República Bolivariana calificó estas acciones de injerencistas y políticamente parciales. Señaló que de esa manera la Unión Europea viola el derecho internacional. También demandó que terceros actores no se inmiscuyan en los asuntos internos del país. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo anteriormente que el bloque está tan interesado como Washington en cambiar la situación actual en Venezuela. Al mismo tiempo, agregó que existen medidas positivas y contraproducentes para lograr el objetivo. En otras noticias, las células de las ex-FARC están fuertemente arraigadas en las minas de oro de Amazonas en el estado fronterizo Apure y parecen estar moviéndose hacia el este, a estados como Bolívar, y algunos de esos grupos gozan de estrechas relaciones con el gobierno venezolano. Otros, sobre todo el Frente 10 en Apure, se han enfrentado agresivamente con el ejército de Venezuela, pero no han sido desalojados, refleja un reciente informe de la unidad de investigación de la organización Inside Crime. Agrega que algunos habitantes de Zulia le han dicho a la organización que el Frente 33 de la ex-guerrilla FARC está incursionando rápidamente en el estado, hasta que hace poco estaba dominado por el ELN. La expansión del Escuadrón de Liberación Nacional en Venezuela parece haberse estancado, aunque el grupo aún mantiene importantes bastiones con regiones como Táchira. Hay mineros que les han dicho a la organización que dio el informe que su influencia se ha debilitado en partes de Bolívar. En unas fuertes declaraciones, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, aseguró que unos 1.900 combatientes de grupos ilegales colombianos delinquen actualmente desde Venezuela. En total, en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, calculamos que pueden haber entre unos 1.100, 1.200 bandidos, y de las disidencias de las FARC aproximadamente unos 700 bandidos. Según la denuncia, desde allí planean ataques y acciones terroristas contra Colombia. Esta advertencia se venía haciendo desde hace años en el país, que ha tildado al presidente venezolano Nicolás Maduro de proteger criminales, y por eso ven el territorio de Venezuela como puerto seguro. Es un factor de inestabilidad que la retaguardia estratégica de estas estructuras esté en los estados limítrofes venezolanos. El grupo ha mantenido un perfil bastante bajo durante el conflicto entre el Frente 10 y el ejército de Venezuela en el año 2021. Reconoce que es complicado obtener un panorama preciso de los combatientes colombianos en Venezuela por las diferencias en la forma en que se organizan cada uno de estos países. La distinción entre combatientes y milicianos puede ser más difusa en el contexto venezolano, dice Inside Crime, destacando que fuentes que tienen en la zona suelen dar estimaciones mucho más altas de la cantidad de combatientes en sus regiones, y hablan incluso de cientos de algunos municipios, y que esto puede ser un poco difícil distinguir entre combatientes como tal y sus colaboradores civiles, conocidos en Colombia como milicianos. Explican que en Colombia los milicianos son civiles con funciones de apoyo de inteligencia, pero en Venezuela muchos colaboradores suelen ser miembros armados de bandas progubernamentales conocidas como colectivos o incluso de la milicia estatal. La tolerancia del gobierno venezolano hacia la guerrilla colombiana implica que los milicianos tienen menos necesidad de ocultar su vinculación a estos grupos. Estas variaciones quizás reflejan la dificultad para recopilar inteligencia en Venezuela, así como la tendencia de los combatientes de moverse con libertad a través de la porosa frontera. ¿Les parece extraño las recientes cuentas del jefe de las Fuerzas Armadas acerca de 1.900 combatientes específicamente en Zulia, Táchira, Apures y Amazonas? Esto puede ser en cierto modo un reconocimiento tácito de que en las regiones más alejadas de la frontera la inteligencia es menos efectiva. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano.
Ante la comunidad internacional presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales. Los cálculos de un vocero de la organización indican que la cantidad de disidentes de las FARC en Venezuela se han triplicado en los últimos 2 años, mientras que las cifras del ELN se han mantenido bastante estables. A pesar de las dudas sobre la exactitud de las cifras, esa tendencia concuerda con las investigaciones de Inside Crime, la organización, que es una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, destaca lo encontrado en las comunicaciones incautadas a las FARC, las cuales indican que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Hugo Chávez, que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia, entre otros roles. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.